Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 11 de junio del 2025, en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, y nuestro diplomado de neuroeducación, emociones y aprendizaje. Es un placer pues tenerlos a todos ustedes aquí, ya activos, ya otra vez en línea, a pesar de todos los inconvenientes que inclusive tuvimos ayer con la luz, que el servicio eléctrico me llegó muy tarde en la noche, como a las 10:30 de la noche. Así que bueno, este fue un día difícil ayer, hasta la noche, muy tarde. Pero ya estamos aquí, ya estamos de vuelta en nuestras clases. Como dice Mercedes Abreu, ya lista para otra clase magistral. Saludo entonces a todas las personas que se han ido incorporando con nosotros. Eh, Patricia Castiblanco, María José Fiorio, Fátima Espino, Irene Monroy, Silvia, Alexandra, Flor Estrella, Mailén, eh, Jorge Gerardo, Eugenia Soler, Janine Cedeño. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, a ver, ayer les envié una tarea y quería saber si todos pudieron acceder al archivo que les envié para el neuroreto de la plática del doctor David Bueno. Vamos a ver cómo le fue. ¿Lo hicieron? ¿Creen que lo podemos discutir hoy o quieren un poquito más tiempo para el sábado? Ah, bueno, aquí María Eugenia, gracias, Eugenia. Ya tienen los archivos. Bueno, Jorge dice que sí. ¿Quieren más tiempo? Bueno, está muy bien. Entonces, nuestra clase última sería el sábado, ¿sí? A las 11 de la mañana, hora Colombia. Se les va a atender este, por para recuperar, pues, estas horas que no pudimos dar clase por razones, pues, que escapan a mi voluntad. Pero bueno, si ya todos tienen los archivos, eh, entonces aquí nos dice Marixa que era bastante difícil la tarea. Ok, entonces vamos a dejarlo para el día sábado, no hay ningún problema. Eh, ya entonces hoy vamos a complementar las unidades que nos quedan pendientes y el sábado vamos a hacer entonces nuestra clase magistral para que ustedes puedan presentar a manera de seminario las reflexiones a partir de la conferencia del doctor David Bueno, porque es una conferencia bastante densa. Son términos y son contenidos que ya hemos visto, pero definitivamente necesita más de tiempo para reflexionar, para pensar, para poder hacer el ejercicio del ensayo. Se les recuerda que no tienen que enviar el material a ninguna parte, se va a presentar aquí. Entonces, vamos a dejarlo entonces para la tarde. Eh, Así que no hay ningún problema. Bueno, aquí dice Yajaira. Yajaira se gradúa de la licenciatura de educación. Yajaira, bueno, un fuerte abrazo para ti. Te felicito. Bueno, pues que la disculpe, no, pues vas a adquirir un título académico. Rosa, no hay que ingresar a ningún reto. Usted tiene que descargar un archivo que le envió Lina Coronado por el grupo WhatsApp. Descarga el archivo y allí están las instrucciones. Así que no es ingresar al reto. Bueno, entonces ya que quedamos de acuerdo que el día sábado es cuando vamos a hacer la plática del neuroreto Silatán, de los aportes de la neuroeducación, el día sábado, pues entonces vamos a continuar para darle ya nuestra actividad del día de hoy.
Ya voy a abrir para compartir la biblioteca. Ok, ya ahora sí se va a compartir. Sí, Ekmar, el conversatorio lo tenemos a las 11 de la mañana, hora Colombia, porque más temprano estoy atendiendo otro grupo, por eso es a las 11. No puedo más temprano porque estoy en otra clase. Ok, esto corresponde a nuestro módulo número 5. Vamos a ver hoy módulo 5 de lo que serían las memorias significativas, el cómo aprende el estudiante a través de las memorias significativas, porque eso lo tocamos en otro módulo, pero aquí tenemos que profundizar. Y para ello, en este módulo también se habla del método del aprendizaje significativo del doctor Robert Rosler. Así que hoy les presento una conferencia del doctor Rosler con respecto a la memoria de trabajo y las memorias significativas. Entonces, hoy pues iniciamos con esta clase hablando de las memorias. A ver, ¿por qué no se ve? Aquí pues con respecto a aprendizaje y memoria, te recordarán que cuando hablábamos del aprendizaje desde el punto de vista de las neurociencias, el aprendizaje se consideraba como cambios a nivel de la estructura del sistema nervioso y recordándoles que era el resultado de la experiencia, de las vivencias. Pero para convertirse estas vivencias en verdadero aprendizaje, tiene que tener estos cambios persistentes y duraderos en nuestro cerebro, porque si no, no se va a poder almacenar de manera de conocimiento. Es por eso que fíjense que toda la formación de este diplomado ha sido analizando los aportes de la neuroeducación vinculando con las funciones cognitivas superiores. Entonces, al respecto, vamos a hablar de la memoria, del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje, indiscutiblemente esto está ligado a la memoria. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendemos tiene que almacenarse y tiene que resguardarse. Y eso le va a permitir a usted conectarse con su pasado, con su presente, relacionándolo y además proyectarse hacia el futuro con nuevos pensamientos, proyectos e ideas, que es lo que llamamos las funciones ejecutivas, que lo vimos la semana pasada. Por eso hablamos de que no hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin el aprendizaje, porque ambos procesos están presentes y esto lo ayuda las emociones, la percepción sensorial, la capacidad lingüística, que también lo hemos visto, a excepción de situaciones, por ejemplo, con un componente emocional elevado. Esto puede dar lugar a memorias que se formen a partir de un impacto emocional. Por ejemplo, no podemos decir que las emociones para aprender solo son positivas. Muchas veces las emociones de alto impacto, tanto negativas como positivas, dejan una huella por el alto componente emocional y se consideran memorias de larga duración. Estas memorias claramente no se van a formar al instante,
pero sí requieren de un proceso que va a poder explicarse en, en, en fases, como por ejemplo la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Y entonces, cada una de nuestras memorias la utilizamos durante nuestros días, nuestra cotidianidad. Por ejemplo, la memoria de corto plazo es el primer paso para que yo pueda ir almacenando información, pero esta información es de estímulos que yo recibo de manera momentánea. ¿Por qué? Porque es una cantidad limitada de información, no es una información extensa, es muy reducida. Reducida la información y también reducido el tiempo en que se da. Es transitoria, es muy frágil y es muy vulnerable a muchas interferencias de estímulos. Por eso hablamos de memoria de corto plazo. Un ejemplo de una memoria de corto plazo es que yo les dicte mi número de teléfono y ustedes lo anoten o lo guarden en su celular. Pero luego del rato que uno pregunta, ¿te acuerdas del teléfono que dio la profesora? Dirán, bueno, sé que comienza por 2 o 3 primeros dígitos, pero después no lo sé. Déjame buscar en el celular que ahí lo guardé. Entonces, esta es una memoria de corto plazo que nos va a permitir manejar una información específica que necesito en ese momento en particular. Ahora, el uso de la información, y si este uso no es de tiempo limitado, sino que va a depender, por ejemplo, de, de la experiencia, de las que persistente. Este uso de esta información va a generar cambios en el cerebro, cambios estructurales, que son la base para formar mi memoria de largo plazo, que es la segunda fase de almacenamiento de la información. Entonces, para, para que se dé estas dos fases, la memoria tiene tres sistemas en función de las características conductuales y de las estructuras cerebrales. Así tenemos entonces la memoria implícita, la memoria explícita y la memoria de trabajo. Vamos a conocer cada una. Por ejemplo, tenemos la memoria explícita, también conocido como la declarativa, y la otra memoria es la memoria procedimental o implícita. La memoria declarativa o la explícita es cuando se piensa y se es consciente. Por ejemplo, episodios de nuestra vida, de nuestra historia, cuando asociamos palabras, objetos. Pero la memoria procedimental o la implícita es inconsciente y se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que esta memoria procedimental requiere de que uno desarrolle habilidades. Se va construyendo. No solamente se piensa, se necesita que se construya. En la memoria implícita o la memoria procedimental nos permite desarrollar habilidades perceptivas, motoras y cognitivas. Nos permite montar bicicleta, nos permite leer, hacer trabajos y por supuesto, como viene de la experiencia y del aprendizaje, también de las normas sociales. Ahora, cuando hablamos de la memoria implícita, este es un aprendizaje que es influenciado tanto por la genética como por el ambiente, porque esa memoria de la llamada implícita surge de
la supervivencia de nosotros. Se va a adquirir gradualmente, pero se va a perfeccionar con la práctica. ¿Qué es lo que puedo aprender con esta memoria? Puedo hacer actividades mentales básicas, rutinarias, de lo que yo puedo hacer en el diario y con frecuencia. Y generalmente es una memoria que es muy duradera, porque si yo la hago como parte de mi, ejerzo actividades como parte de mi cotidianidad, entonces son difíciles de que se puedan borrar. Ahora, si esta memoria está expuesta a situaciones emocionalmente intensas, pueden adquirirse por la exposición a un único hecho, en la cual no necesita la repetición de ese hecho para que lo almacenes, como por ejemplo una muerte traumática, el nacimiento de un hijo o cualquier otra pérdida relacionada a un único hecho. Esto es muy importante porque está comprobado entonces la importancia que tienen las emociones con el almacenamiento de las memorias implícitas. Sobre todo porque hay una explicación neurobiológica que está a nivel de las estructuras subcorticales, como lo es el putamen y el caudado. Una vez que se adquieren las memorias, estas se vuelven hábitos y que van a condicionar la actuación de todos nosotros. Pero también eh, nos va a dificultar nuevos aprendizajes. Por eso, cuando nosotros estamos habituados a un tipo de pensamiento o de idea y está muy arraigada en nosotros, es muy difícil, más no imposible, muy difícil desarraigarlos para conectar con nuevos aprendizajes. De allí de la importancia también de las teorías de las mentalidades flexibles para aprender. Es por eso entonces que cuando hablamos de memoria implícita, hablamos de un aprendizaje de hábito. Ahora, ¿hay una explicación neurobiológica que se le puede sumar? Sí, la dopamina es lo que va a reforzar la sinapsis y hace que las neuronas tengan mayor probabilidad de ser activadas para reforzar este pensamiento. Y se conoce, además, que la memoria explícita o la memoria declarativa, por otro lado, ya puede expresarse tanto verbal como por escrito y de forma consciente. Esta memoria declarativa necesitará de su elaboración porque es a partir de los recuerdos, de la experiencia y del conocimiento del mundo. Este tipo de memoria no necesita procedimiento como la memoria implícita, porque la explícita viene de forma consciente, pero más no elaborada, pensada o estructurada como un hábito para aprender. Ahora, cuando hablamos de la memoria explícita, también está muy flexible y muy cambiante, porque se va a producir y se va a expresar de situaciones que se produjeron en un momento dado. Entonces, es aquí cuando este tipo de memoria se relaciona con la capacidad de poder comprender el qué, el cómo y el cuándo ocurrieron las cosas, porque se adquiere de la experiencia, de la vivencia. Ahora, la memoria explícita, desde el punto de vista neurobiológico, a diferencia de la implícita, está relacionado con las áreas de la corteza cerebral.
que son importantes para el procesamiento, así como la de la parte del hipocampo, que aquí les estamos mostrando imágenes de las áreas específicas para, para la conformación de esta función, que es el neocórtex. Vemos entonces que luego tenemos la memoria semántica. Y la memoria semántica me va a venir de los aprendizajes adquiridos de los conocimientos generales o de la experiencia propia que se va a ir acumulando a lo largo de la vida. Lo que no implica que yo tenga que acordarme de un hecho detalladamente o de una instrucción o de una regla. Lo viví, pero no tengo que acordarme de eso para poder subsistir en el diario. Pero en algún momento, esa experiencia que yo tuve, la puedo recordar. Por eso habla de la memoria semántica. La memoria episódica es también parte del llamado recuerdo de un instante, que parece que yo lo puedo asociar a un lugar, a un momento concreto, a un entorno. Lo que no ocurre en la memoria semántica con respecto al tiempo y al espacio. Por ejemplo, una fotografía que yo pueda observar me lleva a un tiempo y a un espacio en particular y yo puedo recordar lo que sucedió en ese momento. Pero no lo voy a recordar constantemente hasta que no vea la fotografía, por darles el ejemplo. La importancia de la memoria de trabajo, que es el tercer tipo de memoria, es la que me permite yo poder utilizar el conocimiento adquirido de situaciones en el tiempo para yo poderlas utilizar, pero bajo el marco de operaciones cognitivas complejas, como por ejemplo una memoria de trabajo, es lo que me va a permitir comprender, razonar, reflexionar. La memoria de trabajo lo que me permite es que yo pueda implementar mis funciones cognitivas superiores para poder resolver problemas. Entonces, la memoria de trabajo es una memoria que la información generada la voy a dirigir dependiendo de la situación en la que yo necesite utilizar ese conocimiento. Ahora, la memoria de trabajo es una memoria cortita, pero no es una memoria de corto plazo. No son iguales. La memoria de trabajo es corta, pero no con la misma característica de la memoria de corto plazo. Sí dura un poco más, siempre y cuando yo viva manipulando este tipo de información y contextualizada en un momento dado. Solo que mi memoria de trabajo utiliza mecanismos cognitivos y procesos mentales, pero por procesos distintos. Porque la memoria de trabajo, se puede decir, la memoria de corto plazo es como un componente de la memoria de trabajo, pero no tiene la misma duración y la misma capacidad de la memoria de largo plazo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es tan importante distinguir los tipos de memoria? Porque estos tipos de memoria son los que el estudiante utiliza para aprender. Si no tenemos claro qué es una memoria de trabajo, qué es una memoria de corto plazo y qué es una memoria de largo plazo, usted no está garantizando si el estudiante está aprendiendo. ¿Por qué? Porque para aprender yo necesito la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo está estrechamente ligada con el proceso cognitivo, con la inteligencia de la persona, con la capacidad de que yo pueda tener un pensamiento más abstracto, de resolver un problema, de que yo pueda comprender un concepto. La memoria de trabajo
Están implicados, por ejemplo, los neurotransmisores glutamato y acetilcolina, desempeñando también un papel estelar la dopamina. Por eso hablamos que la dopamina es uno de los neurotransmisores para el aprendizaje. Sin ella, no hay memoria. Por eso las aulas tienen que haber dopamina con actividades que generen en el estudiante la capacidad de poder fortalecer sus memorias de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa con el recuerdo y el olvido? Interesante. El cerebro no es un computador y tampoco se puede comparar con un sistema operativo. Es un error que una persona diga que nuestro cerebro es como un computador, porque eso es totalmente falso. Las computadoras no son humanas, nosotros sí. Entonces, nuestros recuerdos tienen ciertas condiciones de existencia. Primero, la memoria selectiva. El cerebro va a almacenar información importante y lo demás no. Lo que no me impresiona, lo que no me agrada, lo que no me reconforta. O al contrario, para bien o para mal, esa emoción hace que yo pueda almacenar esa información. Pero lo que el cerebro no le encuentra el sentido, no lo almacena. Si la clase es aburrida y el estudiante no está conectado con usted, estuvo en clase, mas no sabe lo que usted habló, no tiene la menor idea ni del tema que estaba hablando. El recuerdo es parte de las memorias implícitas. Tenemos recuerdos instantáneos, tenemos recuerdos automáticos y por supuesto esto nos va a permitir reproducir nuestro comportamiento aprendido porque ha sido almacenado. El recuerdo, cuando viene más de una construcción más compleja del pasado, es dependiente de un proceso mental y su resultado no va a poder ser igual a la experiencia que lo generó. Por eso se habla de que de las experiencias del pasado se aprende. Se supone que cuando vivimos una experiencia, siempre te dicen, aprende de la experiencia, mala o buena, te tiene que dejar un aprendizaje para que tú puedas ir almacenando esa información compleja. La actividad cerebral va cambiando dependiendo del evento que vamos a ir recordando. Y esto nos permite diferenciar entre lo que sería un aprendizaje significativo y de lo que no. Vemos pues que las memorias dependen ciertamente, y sobre todo el recuerdo y el olvido, va a depender de las vivencias que impacten, las vivencias de gran intensidad. Y para ello, a nivel neurobiológico, la amígdala tiene un papel preponderante en estas circunstancias de la memoria y el olvido, cuando están conectadas a emociones de gran intensidad. Por ejemplo, las memorias también pueden percibirse en recuerdos que pueden ser sostenidos por la persona durante mucho tiempo o no. Y esto va a depender de mi reacción emocional. Mientras más intensa sea mi reacción emocional, el recuerdo no se va a hacer tan indeleble, se va a quedar demasiado presente en nosotros. Por lo tanto, nuestra memoria evoluciona. Y esto es importante porque el cerebro necesita de esta información para su subsistencia. Ahora bien, los recuerdos negativos deben ser tomados
como una forma de aprendizaje para no volver a cometer errores. Porque si yo me quedo solamente con aquello que me genera dolor, el cerebro no reacciona bien al dolor. Es por eso que el cerebro tiene distintas maneras de responder ante situaciones a las cuales el cerebro no está preparado. Por eso los procesos cognitivos superiores nos permiten, a través de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento, disminuir la incertidumbre. El cerebro no responde bien ante la incertidumbre. Por ejemplo, si la persona está estresada, si un estudiante está estresado, no responde bien a la incertidumbre. Por eso nosotros pues tenemos que manejar y gestionar las emociones de nuestros estudiantes para consolidar las memorias, pero con emociones positivas, disminuyendo la incertidumbre y disminuyendo los procesos de duda. Porque también tenemos que tomar en cuenta que hay muchas interferencias que van a impedir que yo almacene el conocimiento. Por lo tanto, yo también tengo que ver cuáles son esas interferencias que permiten los olvidos. Y el olvido puede darse cuando hay circunstancias en las cuales se denomina incapacidad temporal para acceder al recuerdo. Entonces, el olvido es una incapacidad temporal en el cual yo no puedo acceder a esa información. Muchas veces el cerebro no te permite el acceso para aliviar el dolor que al traer ese recuerdo que presenta la emoción, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo porque una de las manifestaciones que vemos de recuerdo y olvido y del impacto de las emociones es el que cuando la persona dice, me quedé en blanco, estuve en la clase, estuve en ese momento, sé que lo aprendí, sé que estuve allí, yo tengo claro que estuve allí. Luego me voy a una evaluación y veo que aparentemente estaba segura, pero no pude llegar a encontrar la respuesta y no sé qué me pasó, que no pude contestar. Quedarse en blanco. Pero este olvido, esta incapacidad, porque ese es el olvido, la incapacidad de acceder a una información tiene causa que se llaman interferencias. Esta persona que se queda en blanco tuvo muchas interferencias, que son prevenibles, por cierto. Primero, el nivel de estrés. A lo mejor la persona estudió con muy poco tiempo de anticipación, tenía dudas y no las consultó con el maestro. El maestro, por ejemplo, también hace las suyas de generar procesos de tensión. Y esto hace que los altos niveles de estrés liberen mayores cantidades de cortisol. Por lo tanto, el cortisol es un neurotransmisor que se secreta por estrés, que hacen que yo pueda bloquear mi memoria, que yo baje el rendimiento, que disminuya mi acceso a mi proceso de atención y de recordar información. Por otro lado, la falta de sueño o la no dormir bien también es otra de las interferencias para la memoria. Una persona que no duerme completo las horas que debe dormir, se trasnocha, empieza a ver la televisión, el teléfono en la madrugada, nuestros chicos, nuestros jóvenes, eso contribuye a que a los procesos de atención, de concentración y del almacenamiento de la información para consolidar las memorias. Por eso, el sueño es una actividad cerebral que permite que usted aprenda y consolide los conocimientos adquiridos durante el día. El sueño es importante para consolidar información.
Por eso se explica que aquellos niños que no duermen completo, que se trasnochan, están irritables, no quieren hacer la tarea, se les olvida presentar actividades, están muy inquietos cuando están irritables, porque hay un problema del sueño. Por eso es muy importante, antes de etiquetar con un trastorno, también tenemos que investigar los contextos del estudio. Muy bien. ¿Qué les parece ahora si vamos a escuchar al doctor Robert Rosler? El doctor Robert Rosler nos va a hablar acerca de la memoria de trabajo. La forma, por ejemplo, en que Robert Rosler nos va a presentar esta información es por qué es tan importante la memoria de trabajo. La última conferencia y qué podemos hacer para poder consolidar esta memoria. Vamos a escucharlo, pero sí necesito que tomen nota, porque luego de escuchar al doctor Robert Rosler, vamos a ver los 7 pasos para alcanzar las memorias significativas de Robert Rosler. Y eso también es un patrón de actividades que vamos a generar porque así podemos consolidar las estrategias que hay que diseñar. Vamos a ver. Bien, así hemos terminado la transmisión de la importancia de la memoria de trabajo del doctor Robert Rosler, que es el director de la Asociación Educar en Argentina. Entonces, pienso que esta es la mejor manera que ustedes puedan comprender lo que la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo para obtener las enseñanzas significativas, ¿no? Sobre todo porque es importante manejar la carga de información, que en este caso el docente exagera, sobre todo para los niños y los adolescentes, tiene una sobrecarga de contenidos. Entonces, es muy importante ir manejando esta sobrecarga. Y la importancia de conectar, eso lo habíamos platicado ya varias veces, de un conocimiento previo con un nuevo conocimiento, ¿no? Y que es muy importante el que pudiera dar procesos significativos a lo que es la práctica a través de la experiencia. Entonces, bueno, esperemos que esta breve disertación del doctor Robert Rosler haya sido de utilidad para poder comprender las memorias significativas para aprender. Muy bien, entonces nos vamos a un receso y ya regresamos con más. Bien, regresamos entonces de nuestro receso para ir entonces con este último segmento de las memorias significativas. Y para finalizar, lo que sería el contenido de la importancia de las memorias para aprender, vamos a ver estas recomendaciones también del doctor Rosler, en las cuales nos da 7 pasos para conseguir que los alumnos recuerden. Estos 7 pasos son prácticamente los preceptos que marca la neurodidáctica para el aprendizaje significativo del estudiante, tomando en cuenta sus individualidades y particularidades. Estos 7 pasos están resumidos en abrir las ventanas sensoriales al alumnado, hacer pensar a los alumnos, realizar resúmenes con las propias palabras, fortalecer, retroalimentar, práctica, repetición, repaso y recordar. 7 pasos para que el estudiante recuerde. Vamos a ver cómo se desglosa cada uno de estos pasos. Luego les vamos a colocar un video de repaso para que podamos ir consolidando el conocimiento aprendido en nuestra memoria de trabajo. En primer lugar,
Vemos pues que cuando nos referimos al primer paso, el primer paso está relacionado con la atención y la emoción, seguido de la relevancia de la información. Esto quiere decir que el paso 1 es cuando nosotros nos referimos al aprendizaje multisensorial, en la cual se ancla en los tres principios del aprendizaje: atención y emoción. Estas ventanas sensoriales en el alumno necesitan entonces la atención sostenida, seguida de la emoción, donde no solamente el alumno tiene que mostrar emoción, sino que el docente también tiene que conectar en esa emoción con el estudiante. Cerebralmente se activará el hipocampo y entonces eso hace que se almacene mucho más rápido en la memoria. Los organizadores visuales es la estrategia para poder abrir la ventana sensorial de los alumnos. Estos organizadores visuales pueden ser los visual thinking, los mapas conceptuales, los mapas mentales, porque así logramos focalizar la atención en el alumno. Y la novedad, cuando el cerebro ve algo nuevo, libera noradrenalina y esto despierta al cerebro. Por lo tanto, una clase debe presentar datos interesantes, utilizar accesorios digitales con los datos, colgar en el techo del aula elementos que pudieran ayudarnos, pero recuerden que deben ser temporales, no pueden quedarse en el aula todo el tiempo porque esto es un distractor. Podemos utilizar música o sonidos que los alumnos no esperan porque la novedad es lo importante para la atención y la emoción, seguido de la relevancia. Los contenidos deben estar relacionados con hechos de la vida real, sobre todo para que el estudiante pueda comprender el porqué de la importancia de su aprendizaje, por qué deben estar observando este tema y deben estar presentes y atentos. Entonces, uno es el primer paso, que sería abrir las ventanas sensoriales en los alumnos. El segundo paso está relacionado con hacer pensar. El hacer pensar es aquel proceso en el cual la información pasa de la memoria sensorial a la memoria de trabajo. Y es aquí donde al estudiante le vamos a brindar la oportunidad de poder manipular la información ya adquirida. Recuerden que tenemos un neuroreto que es para el sábado. Este neuroreto está cumpliendo particularmente estos 7 pasos para que vean la vinculación de la tarea que tienen para el sábado. Aquí es importante hacer preguntas de modo que se conecte la información de la memoria a largo plazo con esta nueva información adquirida. De allí que en el ensayo que van a hacer el sábado, como es el doctor David Bueno quien está dando la disertación, la forma en que usted puede generar mayor reflexión es entonces conectando esta información que usted ya había adquirido previamente en el diplomado y hacer su proceso de silencio y de reflexión, que es el tiempo necesario para entonces dar el pensamiento abstracto, permitiendo entonces que esto que usted está estudiando pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Vamos por el paso número 3. El paso número 3 es realizar resúmenes con las propias palabras. No está permitido cortar y pegar y aprenderse las cosas de memoria, porque esto no tiene sentido. El estudiante sabe que sabe cuando puede recordar lo que sabe y lo puede escribir a través de un resumen que sea coherente, sobre todo en el mismo formato de los propios circuitos neuronales, para que recuerden los procesos cognitivos superiores. ¿Se acuerdan que este tipo de reto que vamos a tener el sábado cumple con esta característica
porque les estamos pidiendo que escriban un ensayo, que ustedes puedan hacer una disertación por escrito demostrando que saben del tema. Vamos por el cuarto paso. El cuarto paso es fortalecer y retroalimentar. Esto quiere decir que debe haber una evaluación, pero hay dos tipos de evaluación: la evaluación sumativa y la evaluación formativa. En este caso, a nosotros nos interesa en el proceso de aprendizaje la evaluación formativa, que es una evaluación sin nota en el momento que necesitamos hacer una buena retroalimentación y sobre todo para ver fortalezas, pero también para ver fallos. Cuando yo retroalimento al estudiante, esto hace que el estudiante comprenda y recuerde mucho mejor, porque se han establecido estas pautas. El cuarto paso lo vamos a complementar el día sábado, que es donde vamos a hacer fortalecimiento y retroalimentación del contenido, con una evaluación formativa. Vamos con el quinto paso. El quinto paso es práctica y repetición. Es en esta fase donde la información llega a la memoria de largo plazo. La práctica es repetir. Por lo tanto, la práctica debe ir acompañada de motivación y atención. No es memorístico, porque lo que se busca es la consolidación a la memoria de largo plazo. Importante para que se dé esta consolidación, que la persona tenga buenos hábitos para dormir. Recuerde que hay varias carreteras hacia la memoria y lo vimos: la memoria semántica y la memoria episódica. Y además tenemos la emoción, que es la memoria de la emocional, que es la más potente para aprender. La memoria motriz y la memoria condicionada, que es el aprendizaje asociativo. Ahora, y esto tiene que tomarse como referencia. Por ejemplo, aquí vemos un ejercicio. Esto es una sopa de letras. Es importante en este proceso, como esta estrategia, trabajar palabras relacionadas con el tema en concreto y relacionadas con un tema anterior, pero que deben estar conectadas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de dopamina, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿A qué tema en concreto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Para qué necesito la dopamina? A ver si prestaron atención. ¿Para qué necesito la dopamina en esta sopa de letras? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Para qué la necesito? Aquí tenemos un cuadro de sopa de letras y lo voy a relacionar con un tema en concreto. La dopamina la necesito para la memoria. Por lo tanto, necesito hacer actividades que tengan relación con actividades relacionadas para poder fortalecer la memoria de trabajo. ¿Qué sería el SARA? ¿Se acuerdan de SARA? Sistema ascendente reticular. SARA, importante para la atención. SARA. La amígdala cerebral. ¿Con qué trabaja para qué es importante la amígdala cerebral? A ver si se acuerdan. Para la emoción. Importante para los procesos emocionales intensos para el aprendizaje. Entonces, este tipo de estrategia que le estamos colocando, que es una sopa de letras, esta sopa de letras le va a ayudar mucho para poder relacionar un tema en concreto y relacionar un tema previamente para que el estudiante pueda conectar. Utilice esta estrategia para que podamos checar. A ver, fíjense esta estrategia. ¿Qué es esto? Esto es un juego de palabras e imágenes. ¿Se acuerdan lo que decía el doctor Rosler? Que nosotros podemos conjugar
las palabras y hacer un juego con ellas y colocar una imagen que impresione para poder organizar las palabras correctamente. Entonces, ¿quién es? Napoleón Bonaparte. Y aquí tenemos una fecha importante, ¿sí? Por ejemplo, para los maestros que están en historia, geografía, organizar palabras, juego de palabras. No, Napoleón Bonaparte no estaba vivo en 1942, cuidado, porque Napoleón Bonaparte no es de esa época, no es de la época contemporánea. Mucho cuidado, Yanine. Nosotros podemos hacer juegos de palabras, palabras o números para construir y reconstruir un hecho utilizando una imagen. Muy bien, Mercedes. Y esa imagen de 1492, ¿a qué hecho histórico se refiere cuando le coloco la foto de Bonaparte? ¿Cómo que descubrimiento? Muy bien. Ah, muy bien, Fátima. Tenemos dos imágenes. ¿Ven que no tienen nada que ver? Pero una imagen me da juego de palabras y otra imagen me da juego de números. Entonces, coloco una imagen y puedo hacer juego de palabras y juego de números. Aquí está Bonaparte, que no tiene nada que ver con América, sino con Francia, y luego tenemos una imagen del descubrimiento de América. Muy bien, excelente, excelente. ¿Se dan cuenta? Esto es una estrategia. Nos quedan los dos últimos pasos. Repaso, sexto y séptimo recordar. El repaso, ¿verdad? Es muy importante. Así como da clase, repasa. Y así, de la misma manera que yo enseño, repaso y evalúo. Son tres procesos que van de la mano. No son diferentes y usted no lo va a cambiar. Si no se repasa, no hay sinapsis. Porque recuerde que para que se dé el aprendizaje con adquisición de conocimiento, la memoria debo pasar la información de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Aquí se recomienda las llamadas currículum en espiral. Eso quiere decir que yo voy a ir repasando mucho más intensamente los primeros días, luego voy a ir espaciando los momentos hasta que llegue el momento de la evaluación. En este repaso, yo doy el mismo contenido, atención, el mismo contenido, pero con diferentes estrategias. Si voy a repasar, no voy a hacerlo de la misma manera que di la clase. 1, 2. Yo debo preguntar al estudiante si tienen dudas, porque los alumnos no saben lo que no saben y se dan cuenta cuando van a presentar el examen. Es importante que el docente incluya dentro de su planeación educativa los días de repaso. No es una pérdida de tiempo, es indispensable porque si no las sinapsis no van a consolidar. Recuerde que el repaso es en espiral, más frecuente al principio para fortalecer la sinapsis y con ello la memoria de trabajo. Y luego se espacía para fortalecer la memoria de largo plazo. Ojo, cuando haga el repaso, y esto es una recomendación, no asuma o no haga o no cometa los asumicidios. Asumir que el estudiante tiene técnicas de repaso, que el estudiante tiene técnicas de estudio, que el estudiante sabe las técnicas para resolver un examen. No, no asuma nada, no de todo por sentado. Que lo que debe hacer es verificar lo que el estudiante sabe con lo que no sabe. Y
al menos 1 o 2 semanas antes, realice un simulacro del examen. Recuerde que no es una evaluación con nota, es sin nota y debe prever el tiempo para hacer el simulacro. El simulacro el mismo modelo que usted utilizó en el simulacro debe ser el mismo modelo para el examen definitivo, porque el estudiante debe estar preparado para el examen definitivo sin estrés y sin ansiedad. ¿Por qué? Porque ya lo vivió, ya usted se lo mostró. No invente. Si usted en el simulacro colocó los estudiantes en una disposición o usted va a cambiar el estudiante de lugar, debe cumplir como lo hizo en el simulacro. No cambie el modelo de examen. Si usted utilizó verdadero y falso, no tiene por qué colocar una pregunta de selección simple si no les enseñó el estudiante lo que es la selección simple. El estudiante se encuentra con las sorpresas el día del examen. Y eso no es así. Debe ser un simulacro donde se establezcan las normas del juego que se van a presentar el día del propio del examen. Y para terminar los pasos, el séptimo, el recordar. La fase de recuperación. En este punto es donde nos planteamos si el estudiante sabe que sabe y lo va a presentar y va a demostrármelo en una evaluación. Aquí el estudiante puede recordar y hay técnicas. Guardamos mucha información cuando utilizamos patrones o semejanzas. Mucho más me acuerdo si me dan pistas. Entonces, esto es una técnica imprescindible para poder recordar. Ahora vamos a ver entonces la técnica de repaso. Voy a colocar un breve video donde me van a colocar los 7 pasos para recordar. Y luego hago preguntas correspondientes a los 7 pasos para saber qué nos quedó en la memoria de trabajo. Vamos a escuchar. Ok, ahora vamos a repasar. Vamos a ver si nos recordamos de los 7 pasos del doctor Rosler. Para ello tenemos el chat disponible para que usted nos diga cuáles son los 7 pasos para hacer que el estudiante recuerde. Vamos a ver si recuerdan. Primer paso de recomendación para aprender y recordar. Muy bien, muy bien. El primer paso, memoria sensorial, excelente. Segundo paso. Muy bien, pensar, reflexionar, dar tiempo, al menos unos 3 minutos, dar tiempo. Excelente. 3. Mónica. A ver, 3. Resumir. ¿Cómo lo va a resumir? Con nuestras propias palabras. Muy bien. 4. Excelente. Fortalecer y retroalimentar. 5. Práctica y repetición. Práctica y repetición. Muy bien. El paso 6 es repasar. Atención. Aquí hubo personas que están con que se equivocaron, pero perdemos por el error. El repaso es el paso 6, no es el paso 5. Muy bien, muy bien. ¿Y el paso 7? Es la fase de recuperación, de recordar.
Excelente, excelente. Los felicito, las felicito. Vamos entonces pues a darles un regalo, ¿verdad que sí? Vamos a darle el libro de el doctor Bilbao. Comprender el cerebro de los niños para los padres. El libro de Álvaro Bilbao. Cómo comprender el cerebro de nuestros niños. Aquí lo tienen para todos hoy, que ya estamos en la recta final de nuestro diplomado. Por favor, deben descargar del chat. En otro momento, a otra hora, Olina Coronado no lo va a enviar. Entonces, cliquen por favor la información que tienen en el chat. Si son tan amables. Y lo guardan de inmediato. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Se debe descargar directamente del chat de Zoom. Lo tienen, lo dejé allí. Muy bien. Ahora, para este momento, vamos a hacer un reto. Vamos a hacer un reto. Vamos a compartir, a leer la instrucción y a participar. Este reto es como tiene las mismas instrucciones de un reto que hicimos la semana pasada, en el cual vamos a tomar decisiones a sus órdenes. Espero que disfruten el libro. Bueno, ahora vamos a tomar decisiones otra vez. Recuerde que las decisiones van a ser según el lugar de prioridad. 1 es el más importante y el 5 es el que tiene menos prioridad, ¿verdad? Vamos a prestar atención, por favor. Vamos a ver la instrucción para que ustedes participen en este reto. Aquí tenemos 5 consignas. De acuerdo a esto, vamos a seleccionar las consignas que usted considera prioritarias para el proceso de enseñanza. 1, 2, 3, 4 y 5. D, lea muy bien y tome la decisión de cuáles son los que generan mayor prioridad. Aquí tenemos una lista que no está en orden. Usted lo colocará en orden. Formas de evaluar, credibilidad y prestigio docente a los ojos de quien estudia, la actitud estudiantil hacia la intervención docente, la metodología de enseñanza constructivista, la percepción de autoeficacia por parte de quien estudia. Lea bien las propuestas y tome una decisión. De estos ítems, ¿cuáles son los que usted considera de mayor relevancia para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo en la relación con el docente? Vamos a dar unos cuantos minutos y usted agrega su selección, porque ahora vamos a hacer una actividad, vamos a ver un video relacionado con esto.
Tenemos pues el chat disponible para que usted deje todas sus respuestas. Lea bien, piense, reflexione y luego escriba. Muy bien, gracias por participar. Tenemos entonces estos ítems en donde vemos que hay una serie de percepciones. Recuerde que cuando solamente se genera uno, no está haciendo el ejercicio bien y por lo tanto se desestima su decisión. No se debe decidir por uno, sino que usted debe decidirse de acuerdo a la secuencia. Entonces, decir uno y no colocar sus decisiones hace que no esté tomando ninguna prioridad, porque deben colocarse todas las prioridades, de acuerdo al orden que usted considere de lo que se necesita para que el estudiante pueda aprender de manera significativa. ¿Qué, qué garantiza que el estudiante pueda aprender? Recuerde que hay los preceptos que maneja la escuela neurodidáctica. Nosotros hablamos la semana pasada de motivación, hemos hablado de atención, de concentración y de las estrategias del propio docente. Por lo tanto, recuerde que el estudiante no aprenderá si yo tengo muy buenas estrategias, si el estudiante no tiene una motivación intrínseca, no va a aprender. Por lo tanto, la autoeficacia por parte de quien estudia es importante. Para el estudiante, también tiene que haber una credibilidad y un prestigio docente a sus ojos. Luego tenemos la metodología de enseñanza y las formas de evaluar. Entonces, todo esto va conectado para que el estudiante pueda aprender de manera significativa. Ahora vamos a ver un corto en el cual nos va a presentar, y pienso que esto es una forma de que usted comprenda el rol que tiene el docente con respecto al aprendizaje del estudiante. Y para ello, aquí quisiera que vieran los 7 elementos más importantes o las 7 características que tiene un docente innovador. Vamos a ver. Muy bien, hemos tomado entonces las características del docente innovador. Fíjense la importancia
de las 7 características que debemos tener para innovar en educación. Ahora vamos a ir con los elementos importantes que tienen que ver con algunas estrategias. Vamos a colocar aquí esta página que les quiero mostrar. A ver, ya aquí está lenta la página. Ok, ahora sí, ya abrió. Observarán que ahí, para ya pasar a lo que sería el último segmento de el inicio del módulo 6, algunas estrategias recomendadas para poder trabajar con nuestros estudiantes. Esta estrategia se llama mándala. Los mándala son importantes porque se trabaja atención, concentración y además disminuye el estrés. El mándala es también una estrategia que se puede utilizar como técnica de mindfulness. Y para ello les traigo este portal web totalmente gratuito donde pueden apoyarse con el estudiante para que entre al mándala y poder crear su propio mándala. Vamos a suponer que queremos ingresar a un mándala. El mándala tiene la técnica que le permite al estudiante desarrollar sus habilidades de concentración y atención. El mándala se debe utilizar y se debe colorear de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Fíjense este portal donde la persona puede fácilmente ingresar, tener su mándala, colorearlo y también para imprimir. Aquí tenemos una disposición de colores para que el estudiante de adentro hacia afuera, con un solo clic, puede ir coloreando su mándala. Miren, de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto es una técnica concéntrica. De esta manera, la persona puede ir generando mayor probabilidad de ir construyendo formas geométricas más simétricas y el cerebro irlas desdibujando. Al colocar colores, diferentes, hemos dibujado de adentro hacia afuera. Vamos a copiar el enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan también tener sus mandalas y nos los compartan por el chat. ¿Qué les parece si empezamos a hacer esta estrategia?
excelente ya para las personas que están con niños un poco más grandes, con adolescentes, para que a través de su tablet o su computador y el mouse lo puedan hacer. Esto me da la opción en la página de que yo lo pueda imprimir y así usted puede imprimir su mandala de color. Si no me gusta lo que hice, puedo deshacer las actividades y volver a colocarlo. También me da la opción para que yo pueda colocar otro mandala. Voy a la opción de colorear. Y en la opción de colorear voy a ir seleccionando de adentro hacia afuera los colores. Fíjense qué interesante. Esto es una excelente técnica con el solo mouse. Y así vamos repasándolo todo. Fíjense de adentro hacia afuera. Lo pueden ir haciendo ustedes. Les dejé en el chat y nos lo pueden compartir. Esto sería excelente para poder trabajar con ellos en una pausa activa. Como lo ven, si me gusta, vamos a terminar estos petalitos y les digo que lo quiero imprimir. Y lo imprimo. Lo guarda. Y si no me gusta, le doy cancelar y lo elimino
lo vuelvo a hacer o busco otro mándala. Así que esto es excelente para trabajar con nuestros estudiantes, las pausas activas. ¿Qué es lo que no está, Norma? ¿Qué es lo que no está? Recuerde que para que usted pueda acceder al mándala, ingresa y tiene que seleccionar un mándala. Sin él no va a poder acceder a una paleta de colores. Hacemos clic al mándala y le da clic a colorear y le aparece su paleta de colores. Tiene que ir por proceso. Muy bien. Entonces, así, tienen de todo. Tienen muchas páginas con las que pueden trabajar. Y aquí hay diferentes dibujos para colorear, ¿no? Mándala. Ahora les voy a enseñar las estrategias de la enseñanza multisensorial. Ya se los voy a compartir, ya está abriendo. Vimos esta estrategia interesante, ojitos, sobre todo porque estamos utilizando materiales sensoriales y didácticos. Y aquí trabajamos la memoria de trabajo, atención, concentración, motricidad fina, y además de eso usted trabaja lateralidad y partes del cuerpo. En este caso, la cara también puede trabajar emociones. Aquí usted está, una de las recomendaciones de las neurodidácticas es que trabaje emoción, que trabaje la novedad y que ellos sean protagonistas de su propio proceso trabajando de la mano con lo que se le puede mostrar. Veamos otras actividades. Vamos a ver que me abra. Ahora ya les voy a mostrar. Esta es otra estrategia neurodidáctica que se llama estrategias para elaboración de botellas sensoriales. Este tipo de estrategia es muy útil para poder trabajar atención y concentración y mantenimiento del foco. Vamos a ver.
Bien, hemos presentado la estrategia de las botellas sensoriales. Aquí es un ejemplo muy claro de cómo el estudiante, los niños aprenden por la novedad, por la experimentación, sobre todo si ellos pueden ser protagonistas de su propio proceso. Así que todas estas, bueno, ya vamos a ir presentando el sábado, nos queda también nuestro proceso para seguir presentando otras herramientas o estrategias neurodidácticas y lo que estamos haciendo es mostrando lo que hemos visto en la teoría y cómo se aplica en la parte práctica. Porque recuerde que el docente y el pedagogo es usted y por lo tanto las estrategias debe usted elaborarla a través de su planeación o diseño de clase. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra transmisión, agradeciendo a todos ustedes su presencia aquí conmigo. Nuestra próxima encuentro para el cierre del diplomado sería el día sábado a partir de las 11 de la mañana, hora Colombia, donde nos volvemos a encontrar para presentar otras estrategias neurodidácticas por parte del diplomado y la presentación de nuestro neuroreto, el cual, si se da cuenta, el neuroreto cumple los 7 pasos de Robert Rosler para que el estudiante pueda aprender. Entonces, espero que tengan una feliz semana. Nos vemos el día sábado. Que tengan todos y todas un buen descanso.